Hola, soy Akarin y el día de hoy no te contaré historias para alimentar la credulidad, pero sí una historia que te dejará pensando sobre cómo la extravagancia, la seguridad e inteligencia de alguien puede pasar por encima de los prejuicios y salir victoriosa. Sybil Leek fue una figura muy importante dentro del ocultismo moderno. Su vida y obra marcaron una etapa clave en la historia de la brujería contemporánea. Conocí a Sybil Leek en una etapa de su vida cuando ya había alcanzado cierta notoriedad. Muchos la consideraban bruja, excéntrica, charlatana o pagana. Yo, sin embargo, siempre vi en ella una mujer profundamente observadora, culta y sensible, con una capacidad poco común para percibir lo que la mayoría ignora: los ritmos de la naturaleza, las emociones humanas y la energía simbólica que vincula ambas cosas. Nunca la vi practicar lo que podría llamarse magia real o hechizos de abracadabra. Su verdadero poder residía en su mente y en su intuición. Sibyl entendía el lenguaje de los elementos, no porque los controlara, sino porque sabía escucharlos, y en eso consistía su talento. A la gente le gustaba creer que era una bruja, pero yo creo que, en el fondo, ella era algo más difícil de definir: una pensadora que unió un conocimiento antiguo e ignorado con la sensibilidad moderna. Sibyl nació el 22 de febrero de 1917 en Normancourt, Inglaterra. Su nombre real era Sibyl Fawcett. Desde muy joven mostró interés por la astrología, la naturaleza y las prácticas esotéricas. Según sus propias declaraciones, provenía de una familia con antecedentes en la brujería tradicional inglesa, y afirmaba ser descendiente de Molly Leigh, una mujer acusada de brujería en el siglo XVIII, y decía que su conocimiento provenía de una tradición familiar transmitida de forma oral. Incluso comentaba que durante su adolescencia llegó a recuperar recuerdos de su antepasada, lo que la motivó a profundizar en este tema. Su abuela le enseñó herbolistería y la observación de los ciclos lunares, mientras que su padre le inculcó nociones de filosofía y cosmología. Esa combinación de saberes moldeó su pensamiento desde muy temprana edad. En cuanto a su educación, Sibyl no tuvo una formación formal extensa. Su aprendizaje se basó sobre todo en su entorno familiar y en lecturas autodidactas. Además, según ella misma, durante su juventud tuvo contacto con figuras intelectuales como Wells, Lawrence y el mismísimo Aleister Crowley, aunque no existen registros verificables de estos encuentros. En esta etapa comenzó a desarrollar sus habilidades como psíquica y a introducirse en lo que ella llamaba la vieja religión, un camino espiritual centrado en la naturaleza. También empezó a practicar astrología, disciplina que aprendió desde los 8 años. Con el tiempo, llegó a ser reconocida como una astróloga destacada. En su libro publicado en 1972, titulado Mi vida en astrología, escribió una frase que la define muy bien: la astrología es mi ciencia y la brujería. Durante su adolescencia, Sibyl profundizó en la brujería popular inglesa. Afirmaba haber convivido con comunidades gitanas del New Forest, de quien aprendió métodos de curación y el uso ritual de hierbas. A los 15 años, dijo haberse iniciado en un aquelarre del sur de Francia, dirigido por Georges Dunlop, en las colinas de Niza. Según su relato, lo hizo para sustituir a una tía anciana de origen ruso que había sido sacerdotisa del mismo Kobe. A los 16 años se casó con su profesor de música, pero enviudó 2 años más tarde. Después de esa pérdida, afirmó haber sido iniciada nuevamente en un coven de la religión del New Forest, donde recibió instrucción en lo que se conocía como el viejo arte o la vieja religión, considerado un antecedente del neopaganismo moderno. En su vida adulta, entre las décadas de 1940 y 1950, Sibyl se estableció en el pueblo de Burley, donde abrió una tienda de antigüedades. Ese lugar se convirtió en un punto de encuentro para personas interesadas en el ocultismo. Su estilo de vida, tan extravagante para la época, comenzó a llamar la atención de la prensa británica, especialmente por su manera abierta de identificarse como una bruja blanca.
Algo importante de mencionar es que en ese tiempo todavía estaba vigente la Ley de Brujería de 1736, una legislación que imponía multas y penas de cárcel a quienes afirmaban tener poderes mágicos. Aunque ya no se perseguía a las brujas como en siglos anteriores, la ley seguía limitando la libertad para hablar de esos temas. Recién fue derogada en 1951, por lo que la actitud pública de Civil resultó bastante provocadora. Los turistas comenzaron a visitar Burley con la esperanza de verla, pues era común que la vieran caminar vestida de negro, acompañada de su singular compañero, un cuervo llamado Hoodfoot Jackson. Esto causó conflictos con los vecinos y la prensa local, lo que la llevó a mudarse a Estados Unidos en la década de 1960. En ese país se consolidó como escritora, astróloga y conferencista. Participó en programas de televisión y radio y llegó a colaborar con el investigador Hans Holzer en el estudio de fenómenos paranormales. En una entrevista con un importante periódico, se describió a sí misma como una bruja común y corriente de New Forest y afirmó que su familia había estado involucrada en la brujería desde el año de 1134. Civil se definía como una bruja hereditaria y practicante de la magia natural. Su enfoque se basaba en el uso de elementos de la naturaleza, la astrología y la energía mental. Era algo así como una bruja conservadora, pues rechazaba el uso de las drogas, los alucinógenos y el nudismo ritual, prácticas que eran muy comunes en algunas ramas de la Wicca. Sus rituales buscaban la armonía con las fuerzas naturales y el fortalecimiento de la voluntad personal. Publicó más de 60 libros, entre ellos El diario de una bruja en 1968, El arte completo de la brujería en 1971, donde presentó a la brujería como una filosofía espiritual y no como una superstición. En una ocasión comentó que no se consideraba simplemente una bruja, sino una druida, diciendo, las brujas son la clase trabajadora, los druidas son los sacerdotes. Aunque de forma personal dudo bastante de esta afirmación, puesto que Civil se consideró y se llamó bruja hasta el último de sus días. Pero bueno, en 1969 afirmó en una entrevista que se acercaba una nueva era de interés por la brujería. Dijo, estamos entrando en la era de Acuario y la gente está buscan una religión que lo reconozca como seres humanos. Además, solía referirse a sí misma como una bruja blanca, explicando que no practicaba artes oscuras. En una entrevista con el Bournemouth Echo dijo, soy una bruja buena, he estudiado magia negra que es cruel y vil, pero no tengo ningún interés de causar daño. Las afirmaciones de Civil League fueron objeto de controversia. Sus relatos sobre linajes antiguos y covens fueron cuestionados por académicos y escépticos, ya que no existían, y siguen sin existir, documentos que confirmen sus iniciaciones o su ascendencia. Algunos medios consideraban que su figura era más un símbolo mediático que una heredera real de la tradición Wicca. Aún así, su carisma y su capacidad para comunicar la convirtieron en una figura influyente dentro del ámbito esotérico. No se adscribía a ninguna religión formal. Su pensamiento se basaba en el respeto por la naturaleza, la creencia en una fuerza creadora universal y la reencarnación. Para ella, la brujería era una forma de conocimiento y una manera de relacionarse con las energías naturales, más cercana a una filosofía de vida que a un culto. Para comprender mejor la forma en la que Civil veía la brujería, veamos los siguientes puntos. Para empezar, ella realizaba rituales simbólicos, hechizos, amuletos y oraciones lunares, pero no en el sentido cinematográfico de producir efectos sobrenaturales visibles. Su magia consistía más en canalizar energía mental y natural, una mezcla de psicología, intención y conexión con el entorno, muy similar a lo que hoy se asocia con la magia blanca o la energía espiritual. Además, practicaba astrología, clarividencia y psicometría, la lectura de objetos.
lo que ella consideraba formas legítimas de percepción extrasensorial, no simple entretenimiento. Decía haber sido iniciada en la vieja religión, en Inglaterra, una práctica pagana centrada en el respeto a la naturaleza, la energía cósmica y la sabiduría ancestral. Usaba el término bruja con orgullo y en su libro El diario de una bruja explicaba que la brujería es la ciencia de comprender el poder de la naturaleza y usarlo para el bien. En aquel entonces tenía un contemporáneo llamado Gerald Gardner, quien era el fundador de la Wicca moderna. Ambos representaban enfoques distintos. Gardner proponía una estructura organizada, con grados de iniciación y rituales codificados, y Sibyl, por el contrario, defendía una práctica más libre y natural. No se documentan conflictos directos entre ellos, pero sí había diferencias doctrinales claras que los ubicaron dentro del mismo resurgimiento moderno de la brujería. Mencionemos a continuación algunas de estas diferencias. Para empezar, Lick veía la brujería como una filosofía o sabiduría ancestral, no exactamente una religión formal. Gardner presentó la Wicca como una religión neopagana, con diosas y dioses y un código ético propio. Haz lo que quieras siempre que no dañes a nadie. Sibyl representaba a la bruja sabia y natural, heredera del folclore y la conexión con la tierra. Gerald representaba el sacerdote moderno de una religión reconstruida, la Wicca. Para Sibyl, la brujería era una forma de vida individual y espiritual, sin necesidad de pertenecer a un coven, aunque Sibyl perteneció a algunos covens en su juventud. Ella practicaba la magia natural, la astrología y la conexión directa con las energías de la Tierra. En cambio, Gardner se basaba en covens organizados, grados de iniciación, jerarquías y rituales específicos, como la celebración de los sabbats y esbats con una liturgia más definida. A pesar de estas diferencias tan marcadas, ambos ayudaron a normalizar la imagen de la bruja y a rescatar el valor espiritual de las antiguas tradiciones paganas. Durante su carrera, también colaboró con figuras reconocidas del ocultismo y del arte, como Hans Holzer, Israel Regardie y la antropóloga Margaret Mead, y además del reconocido artista Salvador Dalí, con quien compartió interés por el simbolismo y lo irracional. Sibyl tuvo un papel importante en el resurgimiento de la brujería, que se desarrolló principalmente en Inglaterra y Estados Unidos entre las décadas de 1950 y 1970. Este movimiento buscaba recuperar prácticas inspiradas en antiguas tradiciones paganas. Aunque Sibyl no fue una teórica de la Wicca, su contribución fue esencial para la divulgación pública de la magia y la brujería. Durante los años 60 y 70 escribió más de 60 libros y participó con frecuencia en radio, televisión y prensa. A través de esos medios, ella presentó la imagen de la bruja moderna como una persona sabia y en armonía con la naturaleza. Popularizó la astrología y la influencia lunar en un lenguaje comprensible para todo tipo de público. Promovió la idea de que la magia podía coexistir con la vida moderna, ofreciendo una alternativa a las religiones tradicionales. Esa visibilidad favoreció también a los movimientos neopaganos, como la Wicca, el druidismo moderno y la brujería ecléctica. Su trabajo ayudó a que más personas se interesaran por las prácticas espirituales centradas en la naturaleza, los ciclos lunares y la energía femenina. Más personas comenzaron a interesarse en prácticas paganas y mágicas. También se desarrollaron comunidades y círculos espirituales que se identificaban con esos principios. Y la brujería dejó de asociarse exclusivamente con superstición o satanismo y empezó a verse como una filosofía espiritual legítima. Sibyl Leek falleció el 26 de octubre de 1982 en Melbourne, Florida, a causa de cáncer. Tenía 65 años. Dejó una extensa obra que sigue siendo estudiada tanto en el ámbito del ocultismo como en la historia del siglo XX.
Ella siempre sostuvo que era una bruja auténtica, no en un sentido metafórico. Usaba el término de bruja con orgullo. En su libro Diario de una bruja, escribió que la brujería es la ciencia de comprender el poder de la naturaleza y usarlo para el bien. Para ella, ser una bruja era un camino de conocimiento, no una superstición. Respecto a si hacía magia real, pues depende de la interpretación. Realizaba rituales, amuletos y oraciones lunares, pero su enfoque se basaba más en canalizar energía mental y natural que en producir efectos sobrenaturales visibles. Y tomando en cuenta que la astrología, la clarividencia y la psicometría son consideradas disciplinas de la pseudociencia, aún así Sibyl las trataba con seriedad y con un enfoque intelectual. Dejando de lado si la brujería de Sibyl era real o una simple metáfora, no hay duda de que ella fue una mujer culta, dedicada al estudio del oculto y misterio, que redefinió la imagen de la bruja como un símbolo de sabiduría, intuición y respeto por la naturaleza. Su figura continúa siendo motivo de debate. Para algunos es una auténtica heredera de la brujería, para otros una intelectual que interpretó la magia como un camino de conocimiento y empoderamiento personal. Pero cuéntame, ¿cuál es tu postura sobre la brujería? ¿Y qué opinas de Sibyl? En mi opinión, independientemente de si era una bruja real o no, no hay duda de que Sibyl era una mujer sumamente inteligente, pues fue capaz de pasar por encima de los prejuicios, el escepticismo, incluso de la ley que había en aquella época, para utilizarlo todo a su favor, convirtiéndose en un símbolo de respeto y admiración, incluso hasta nuestros días. A lo largo del tiempo que compartí con ella, confirmé lo que siempre había sospechado. Sibyl no era una bruja en el sentido literal. Nunca realizó algún acto que no pudiera explicarse por su inteligencia o capacidad de persuasión. Era una mujer con una mente aguda y con una intuición excepcional. Comprendía los símbolos y la naturaleza con una profundidad que muchos confundían con un poder sobrenatural, pero su fuerza era de verdad humana. Sibyl eligió el título de bruja porque representaba independencia, conocimiento y conexión con la tierra. Si algo puedo decir con certeza de ella, es que poseía una sabiduría que trascendía los límites de lo racional, y quizás en eso radicaba su verdadera magia. Pero bueno, espero que te haya gustado el video. Si tienes alguna sugerencia de qué otro tipo de personaje enfocado al misterio te gustaría escuchar aquí, házmelo saber en los comentarios. Nos vemos. Bye.